Pero bueno. Autoridades presentes, estimados docentes y estudiantes, bienvenidos al Salón de la Gratuidad Universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Noroeste. Iniciamos hoy el proyecto de capacitación denominado Ciclo de Conversatorios, Talleres Experienciales, Integralidad de Funciones Universitarias, Docencia, Extensión e Investigación, cuyo ente organizador está conformado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos, representado por la licenciada Lorena Puntín, la Universidad Nacional de San Luis, representada por la doctora Ana Laura Hidalgo, la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, representada por la licenciada Patricia Chiabaza, y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, representada por el licenciado Martín Emilio González. Preside este acto a través de la plataforma Zoom la señora vicedecana de la Facultad de Humanidades a cargo del decanato, profesora Analía Silvia García. La acompañan en forma presencial en este recinto la secretaria de Asuntos Académicos, profesora Marta Susana Eslam, el secretario de Extensión, Capacitación y Servicios, licenciado Martín Emilio González, y la doctora Carolina Gambino. Nos acompañan a través de la virtualidad la licenciada Lorena Puntín, subsecretaria de Integración y Cooperación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la doctora Ana Laura Hidalgo de la Universidad Nacional de San Luis, y la licenciada Patricia Chiabaza, coordinadora del área de proyectos de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba. Se encuentra también presente la subsecretaria de Asuntos Académicos, profesora Claudia González, de la Facultad de Humanidades, docentes, graduados y estudiantes de la facultad. Este ciclo de conversatorios rotativo tiene como objetivos específicos extender la formación en extensión e integralidad de las funciones universitarias a los diversos estamentos de las diversas unidades académicas, promover el debate sobre las concepciones de la extensión y sobre la integralidad de funciones universitarias, y fomentar y consolidar redes de trabajo en actividades de extensión. Seguidamente vamos a escuchar la presentación del grupo de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. ¿Les parece? ¿Nos presentamos? Bien, tenía un poquito de delay acá. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles la participación, la escucha atenta que seguramente vamos a tener en este espacio que hemos decidido inaugurar con 4 colegas pertenecientes a 4 universidades nacionales. Por acá, yo, Lorena Puntín, como subsecretaria de Integración y Cooperación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Nosotros 4 preocupados y también en este acto de ocuparnos de lo que nos toca atravesar la integralidad de las funciones, ¿no?, universitarias. Y en este sentido la premisa es poder generar espacios de debate, de reflexión en estos procesos que estamos transitando, de lo que es lograr la extensión universitaria como bandera que pueda ir abriendo caminos de la investigación propiamente dicho y la enseñanza o la docencia. Así que bueno, entre nosotros, entre Martín, entre Ana Laura y Patricia respectivamente, hemos decidido empezar a aunar esfuerzos justamente en estos tiempos donde siempre en las universidades los recursos son escasos siempre, pero la creatividad es grande, así que es por eso que le agradecemos a ustedes que estén aquí, que se preocupen y estamos totalmente abiertos para sugerencias o decisiones que por ahí puedan tener en función de lo que es la extensión crítica, la integralidad de funciones. Así que bueno, no quiero tomar mucho más tiempo, porque están mis compañeros también ahí, y también, por supuesto, Carolina, ya Martín, la
le agradecemos la disponibilidad de las cuestiones de uso de la universidad para poder hacer esto posible. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Buenas tardes. Bueno, antes de darle ya la palabra a Martín y que se empiece a desarrollar el conversatorio, desde Villa María, mi nombre es Patricia Chavaza, estoy en representación de la Universidad Nacional de Villa María, del Instituto de Extensión, pero sobre todo, bueno, extenderles un gran saludo de parte de la directora de nuestro instituto, que por cuestiones de agenda hoy no pude estar. Esperemos que en el próximo encuentro se pueda encontrar con nosotros en este espacio, en esta virtualidad que intentamos aprovechar, como dijo Lore, y para no ser redundante y robarle tiempo a lo importante que es escuchar a Carolina Gandulfo, en este contexto que se nos resulta a veces muy adverso, entendemos que no solo es importante seguir discutiendo y pensando las funciones de la universidad, entre ellas la extensión, digamos, y pensar cómo integrarlas, sino que además mantener viva, digamos, los lazos y las redes con los compañeros y las compañeras que hacen extensión a lo largo de todo nuestro país, y seguramente preferiríamos el encuentro presencial, la calidez del cara a cara, pero poder aprovechar también este espacio, como bien dijo Lore, para seguir manteniendo viva la llama del trabajo extensionista. Nada más que eso, dejarles un saludo muy grande. También me acompaña, pero por la transmisión por YouTube, quien va a estar en el próximo encuentro con nosotros en mayo, que es mi compañera, la especialista Verónica Martínez, que también les deja un saludo. No se pudo conectar por Meet y también quería dejarles un saludo. Seguidamente se presentará el equipo de la Universidad Nacional de San Luis. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Realmente una alegría, siempre la ocasión de poder reunirnos en torno al tema de la integralidad de funciones sustantivas universitarias. Para mí es un placer estar en representación de la Universidad Nacional de San Luis, integrando y bueno, acompañando también la organización que tan generosamente nos cruzaron allá por la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la Universidad Nacional del Nordeste, a quienes agradezco enormemente, y también, por supuesto, a la colega Patricia de la Universidad Nacional de Villa María. No quiero extenderme demasiado en las palabras, creo que mis compañeras dijeron palabras claves como diálogo, transversalidad, integralidad, oportunidad de encuentro a pesar de la virtualidad. Creo que el tema de la integralidad de funciones sustantivas está presente en nuestras agendas, y en estos contextos tan desafiantes se abren interrogantes que desafían nuevamente y que actualizan las propias preguntas que se reflexionan en nuestras prácticas. Y en este sentido creo que el ciclo de conversatorios, al girar en torno a distintas experiencias, entiendo que es muy acertado, porque es ahí donde podemos encontrar nuevos horizontes y nuevos sentidos para pensar nuestro quehacer cotidiano. De mi parte, nada más, quedo atenta de este lado y le cedo la palabra a Martín para escuchar al especialista Gandulfo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, agradecer la presencia acá de los que pusieron el cuerpo y vinieron hasta acá. Agradecer la presencia virtual de todos y todas que se conectaron y que les interesa y construir esta gran red de gente que está cinchando por la extensión, por darle el lugar que se merece. Quería agradecer a la Facultad de Humanidades y a todo el personal administrativo y docente y a todos los colegas y equipo que ponen el cuerpo y que hacen posible todas estas organizaciones. Quería agradecer también a la AUGM, que no sé si saben lo que es, pero es la Asociación de Universidad del Grupo Montevideo, y a la Universidad Nacional del Litoral también, que de alguna manera fueron los que gestionaron y posibilitaron un curso de extensión en la Escuela de Invierno y que posibilita el hecho de que nos hayamos encontrado presencialmente, como dijo recién Patricia, y conocernos, entender que todos más o menos estamos con las mismas inquietudes, con los mismos intereses, con los mismos miedos.
Esto sucedió el año pasado y la verdad que a veces la generación de esos espacios pasan desapercibidos y es tan importante en este mundo post-pandémico la presencialidad que celebro eso y agradezco a esa red de universidades y a la Universidad Nacional Litoral que ofició en ese momento de casa de encuentro, ¿no? Y particularmente a las que recién hablaron, a las colegas y compañeras de que esta propuesta que hemos podido tejer esta red a distancia. Y ahí me da pie para hablar de algo que es la importancia de construir redes. En estos tiempos de extremo individualismo, donde lo común cada vez va perdiendo cada vez más fuerza entre un mar de ego fomentado entre las redes sociales, reproducidos y formateados de las pantallas, curiosamente se llaman redes cuando lo que menos hacen es tejer redes. La importancia de tejer redes a nivel institucional, como las que estamos haciendo acá, de juntarnos aprovechando la tecnología y podernos juntar a pesar de los costos, o mejor dicho, salteando el problema de los costos a la distancia. La importancia de tejer redes a nivel personal no es solamente trabajar por y las instituciones, sino que también nos tenemos que volver a la afectividad y volver a las subjetividades, porque si no nos vamos quedando cada vez más solos. Hay aplicaciones para ser amigos, no sé si sabían eso en Europa. Eso me choqueó el otro día. Y la importancia de crear redes a nivel comunitario. ¿Sí? Esto también implica la afectividad y poner el cuerpo en el territorio, trabajar con otros no universitarios, y parece esta definición de no universitario ya molesta, pero es definitiva decir, hay un otro que no viene a la academia, que no viene a estos edificios y que no maneja nuestro lenguaje. Entonces, necesariamente nosotros, de alguna manera, tenemos que escuchar a ese otro, ver sus necesidades, ver sus inquietudes y ver los sentidos. En este sentido, la importancia de la extensión. La importancia de la extensión en este contexto socioeconómico y político, sobre todo. Todas las instituciones estatales y comunitarias están siendo atacadas en una intencionada estrategia de debilitamiento del Estado, fragmentación social y pérdida de soberanía. Es una clara terapia de shock, ¿sí? Para poder adueñarse de lo que creemos que es nuestro, pero hay que ver si es nuestro, y dependerá de nosotros si sigue siendo nuestro o no. En este trasfondo, el ataque al conocimiento y a la educación en general y a la cultura, sobre todo, no son solo dogmas de delirios de duendes, ¿sí? Son estrategias geopolíticas que implican necesariamente el debilitamiento de estas instituciones para imposibilitar la defensa, la resistencia del avasallamiento de nuestra soberanía. Tejer redes con la comunidad es vital para preservar hoy esta universidad pública que supimos conseguir. Tejer más que nunca para dificultar el sentido sobre la ciencia, sobre la educación pública, sobre la cultura como un bien común y como apuesta al futuro. Eso, nada más. Bienvenidos a todos, a todas. Espero que este ciclo de conversatorios nos impulse a pararnos de frente, a ir a la comunidad, a trabajar con ellos, a rescatar todo lo que sabemos, a rescatar los saberes que ellos nos proponen. Y bueno, agradecer a Carolina Gandulfo a tirar la primera lanza y contarnos la experiencia de todo su equipo y todo su trabajo de trayectoria a partir de la cátedra y a partir de los distintos espacios que ha sabido construir. Gracias a todos y a todas. Seguidamente, la señora vicedecana de la Facultad de Humanidades, a cargo del decanato, profesora Analía Silva García, compartirá sus reflexiones sobre la importancia de este ciclo de conferencias. Profe, tiene que habilitar su micrófono. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto poder... ¿Se escucha ahora? Un gusto poder compartir con ustedes, aunque sea de modo virtual, esta primera experiencia, para nosotros por lo menos, este primer ciclo
La experiencia la conocemos porque me ha tocado bastante de cerca acompañar en alguna instancia de la gestión a Carolina, o sea que conozco más o menos de su tarea. Solamente me queda decir, en función de lo que dijo Martín recién, en ese contexto, que nuestra facultad tiene una postura en este sentido, en la defensa, en la educación superior como un derecho humano y social, y acompañamos todas las acciones que tengan que ver con el acercamiento a la comunidad en general, porque estamos pensando en una universidad innovadora, pero también inclusiva. Bueno, para mí es un placer. Aquí he visto en el proyecto que están reunidas 4 universidades nacionales públicas, no aranceladas y de calidad: UADER, UNE, UNSL, la Universidad Nacional de San Luis, y la Universidad Nacional de Villa María, que lo que están proponiendo es un espacio de diálogo y reflexión conjunto, ¿no? Y de formación, como decía Martín hoy, de redes institucionales con equipos extensionistas, que yo lo pensé desde el lado de la formación académica, que nos van a permitir superar ese modelo áulico que nosotros tenemos, lejos del territorio, lejos de la realidad. Es allí donde aparece la extensión con sus aportes y donde el trabajo del docente y del alumno recorre otros espacios. Va a los barrios, va al territorio, como en el caso del trabajo de Carolina Gandulfo. En realidad, me parece que este tipo de formación es una formación distinta a la formación tradicionalmente académica, que ya está aprobada, que ya está valorada, que ya está evaluada, pero me resulta más amplia y fundamentalmente más motivadora para los y las estudiantes. Y además, la integralidad de las acciones y la curricularización de la extensión aparecen como herramientas que hacen que la extensión colabore en la formación académica. Estábamos acostumbrados nosotros a un modelo, porque todavía estamos trabajando en eso, a un modelo de extensión discontinua, donde aparecen algunos proyectos de extensión que se desarrollan por un tiempo, luego eso se termina y pasa un largo tiempo sin que se vuelva sobre ese trabajo. Esto podría mejorarse muchísimo con la curricularización de la extensión, porque estaríamos trabajando en ambos espacios y en los 3 espacios, porque esto también implica la investigación acción, la investigación sobre nuestras propias prácticas. Así que para nosotros es un honor tenerlos, ser quienes recibimos a las otras universidades, y bueno, les deseo una fructífera, seguramente va a ser así, una fructífera jornada de trabajo. Y estaría muy bueno, Martín, no sé si eso ya lo tienen pensado o no, que esto se convierta en algún acta para que veamos los resultados de esto y podremos pensar entonces en ver algunas estrategias que puedan surgir de la interconexión entre las 4 universidades, que seguramente ustedes ya están interconectados, pero estaría bueno institucionalmente para poder trabajar en ese sentido. Así que bienvenidos y bienvenidas, y buena jornada. Bueno, para dar paso al segundo momento del evento, agradecemos la presencia de las autoridades. Nos vamos. Muy agradecido. A continuación, la doctora Carolina Gandulfo, por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste,
presentará una exposición sobre el proceso de sistematización de experiencias de extensión desde un enfoque antropológico. La profesora Carolina Gandolfo es doctora en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires, profesora de la Cátedra de Antropología Social y Cultural en la carrera de Ciencias de la Educación y directora del Centro de Estudios Etnográficos en Colabor, Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Investigadora adjunta del CONICET, integrante del colectivo SIGI y de la Red Internacional de Etnografía con Niñas, Niños y Jóvenes, dirige el proyecto de investigación Agenciamientos Lingüísticos en Contextos Bilingües Guaraní-Castellano en Corrientes, Argentina. Hace más de 20 años estudia las prácticas bilingües, sentidos e identificaciones de los hablantes de guaraní en Corrientes y desarrolla proyectos de atención en articulación con la docencia y la investigación. Actualmente dirige el proyecto de extensión Enseñanza, Uso y Transmisión del Guaraní, reconociéndonos a 20 años de la oficialización del guaraní en Corrientes del programa UNE en el medio. Bienvenida, doctora Gandolfo. Muchas gracias. Tema micrófono. Tengo que agarrar. Bueno, esto me cuesta un poco el micrófono, pero Vamos a tratar de conseguir. claro, estaría bueno. Así me puedo mover un poco. Bueno, primero gracias, ¿no? De poder tener un tiempo para compartir una experiencia y que no sean 10 minutos o 15 minutos corriendo, ya es un montón. Me cuesta un poco tener la pantalla con toda la gente detrás, porque me apoyo mucho cuando miro las caras por el Zoom, pero bueno, vamos a hacer el intento. Cuando Martín me invitó a participar y me dijo un poco, Caro, contá un poco esto, cómo hacen ustedes, cómo articulan las funciones de docencia, extensión, investigación. Bueno, sí, le dije. Sí, dale, pero arrancamos nosotros, arranca la una. Bueno, sí, pero ya, sí, bueno, sí. Y claro, cuando llega el momento y me tengo que sentar a decir, bueno, ¿cómo cuento todo esto? No fue tan fácil, ¿no? Yo lo que voy a compartir con ustedes es cómo yo pienso, cómo pienso las cosas y cómo hago las cosas, cómo las voy pensando. Me parece que es una gran oportunidad, o de golpe lo vi como una oportunidad para entender lo que hago, porque cuando uno describe lo que hace y lo va pensando, también entiende cosas, ¿no? O al menos eso me pasa a mí. Para mí pensar y hacer supone transformar, producir realidad, ¿no? En un proceso, en un camino que lleva muchos años ya, para mí, bueno, uno podría decir desde que nació, pero voy a poner una fecha de nacimiento que es otra crisis, es la crisis del 99 en Corrientes, y para mí es la fundación de muchas de estas cosas, de estas ideas y de estos procesos, de este camino. La idea es compartir un poco cómo pienso, cómo hago las cosas. Después les voy a pedir a Flor Conde y a Julio Lescano, que son mis compañeros, algunos de los compañeros de equipo del momento, pero que les pedí que ellos cuenten en primera persona su experiencia y que a la vez van a contar lo que hacemos. Entonces vamos a dividir esta presentación como en 3 pequeñas partes y vamos a compartir también un videíto que también hizo la Secretaría de Extensión, General de Extensión de la Universidad, con ustedes también. Bueno, un poco eso vamos a hacer. Espero que lo que comparta les suscite ideas y preguntas y comentarios, que es lo que estoy esperando. Después del nivel de exposición que siento que tengo que tener para compartir esto, ¿no? ¿Por dónde empezar? Lo primero que quiero decir es que yo no sé ni quiero decir cómo se deberían hacer las cosas. Yo no sé cómo se deberían hacer las cosas. Yo lo que voy a compartir es mi experiencia. Cómo hago las cosas yo y cómo las fui haciendo a lo largo del tiempo. Para mí es muy difícil, incluso hoy, no soy tonta y lo puedo hacer, pero si voy a ser sincera con ustedes en mi intento de hoy, es muy difícil deslindar y encontrar la especificidad de la docencia, de la extensión y de la investigación.
Entonces, para mí, ahí detrás de eso hay una cuestión que la asocio mucho con las disciplinas, ¿no? Como decir, bueno, acá te empieza una cosa y termina otra. Bueno, tengo problemas con eso. Lo hago porque no me queda otra y ahora comparto, somos todos universitarios, gente. Entonces tenemos la oficina de esto, la oficina del ministerio de cada cosa. Entonces, lo que sí tengo que decir, muchos aquí me conocen, entonces saben lo que estoy diciendo, yo tengo una visión pragmática de las cosas, instrumentalista, o sea, todo lo peor. Pragmática, instrumentalista, estratégica, acomodaticia. Como a ustedes mejor les guste llamar, una frase muy famosa que les gusta a mis compañeros de equipo, que es, a ver, ¿cómo matamos varios pájaros de un mismo tiro? Ese es mi lema. Ahora lo voy a explicar, ¿no? Entonces, con esto quiero decirles, para mí, en mi concepción, como miro las cosas, no es que hay una estructura a partir de la cual se producen las cosas. Es decir, está la extensión, la docencia y la investigación, y de ahí se producen las cosas, los proyectos, sino que para mí, mi pregunta acomodaticia es, ¿cómo toca que se llame hoy esto que estoy haciendo? Hoy toca extensión adentro. Hoy toca, discúlpenme muchísimo a la gente de extensión porque lo digo con sinceridad, simplemente con sinceridad, pero lo que pienso es ¿cómo encajo esto que estoy haciendo en dónde viene mejor hoy? Y tengo que ser sincera. En mi universidad da más plata la extensión que la investigación, gente. Es increíble, pero es así. Y bueno, esto no deja de ser cosas que después definen mucho de lo que hacemos, ¿no? Entonces, yo me defino, si tengo que definirme y me hago cargo de mí, yo soy investigadora. Yo soy una investigadora que, bueno, le toca hacer docencia y hacemos extensión. Y hago extensión desde que, ahora que sé lo que es extensión, digo ahora porque yo entré a la universidad en el 2010 y ahí me eduqué y dije, esto se llama extensión, sí, hago hace 1000 años extensión. Y ahora les voy a compartir. Pero básicamente soy investigadora. Hoy una de mis compañeras de equipo me cuestionaba, porque bueno, finalmente yo hago todo desde la docencia, sí, porque la universidad me tiene cautiva como docente, o sea, me paga como docente. Si me pudiera pagar de otra cosa, yo tengo que ser docente para estar en la universidad. Y a partir de eso, hago lo que tengo que hacer, extensión, investigación, lo que sea. Ahora va. Entonces, ingreso a la universidad en el 2010 como profesora de la Cátedra de Antropología Social y Cultural. Por suerte ya entré como profesora adjunta, es decir, que pude hacer lo que quise de entrada. Y mi enfoque o el tipo de investigación que yo hago es etnografía en colaboración, en colabor y análisis institucional. Son dos grandes enfoques que a mí me permiten tener unas herramientas, unos instrumentos que, digamos, parto del supuesto que todos los procesos y los proyectos en los cuales estoy involucrada, llevo adelante, son de intervención social, de intervención institucional. Yo venía de hacer investigación, acción, como dijo Analía, me gustó que diga eso, como reivindicando la investigación-acción, desde el 99, mucho tiempo antes de que entré a la universidad. Y hacía investigación en un instituto de educación superior, donde fundamos un departamento de investigación, etc. No voy a contar todo eso, pero ¿cómo conseguíamos financiamiento para investigación? Con fondos de proyectos educativos, que las fundaciones X, Antorchas, esas fundaciones no nos daban para la investigación, pero yo hacía investigación. Entonces ya tengo como esa mala formación de entrada, digo, bueno, ¿de dónde puedo sacar financiamiento para hacer las cosas que hacemos? Cuando yo entro a la facu, acá está Walter, no me va a dejar mentir, que me conoce desde entonces, veo qué hay, ¿no? Entonces las cosas que yo hago, vamos a hacer un proyecto de extensión. Entonces yo presento, primer proyecto de extensión, me bochan, bochado. Segundo proyecto de extensión, bochado. O sea, no es que yo la tuve clara cuando me inicié, no, todo lo contrario, cuando me inicié no tenía idea qué le llamaban extensión, quién evaluaba, cómo se evaluaba, y entonces me hice estudiosa de los reglamentos.
Y me puse a estudiar los reglamentos para encontrarle la punta a los reglamentos, la fisura, por dónde se podía entrar, cómo yo podía hacer lo que quería hacer. Y sobre todo empecé a tratar de entender cómo pensaban los que evaluaban esos proyectos y me los bochaban. Y me iba a hablar con el que administraba los proyectos, las evaluaciones. Bueno, esto a veces lo cuento porque como yo tengo muchos proyectos de extensión, parecía, Carlos sabe hacer proyectos de extensión. No, aprendí a los golpes a que me aprueben los proyectos de extensión. Después aprendí, por suerte. En la misma época, a mí me interesaba la investigación. Yo había entrado a la cátedra, pero tenía un norte clarísimo que era que yo quería hacer investigación. Sin embargo, la investigación que me interesaba entró como extensión en la facultad. Yo decía, esta gente llama extensión a esto que para mí es investigación. Y en investigación, cuando yo dije voy a presentar un proyecto de investigación, los pasillos me decían, no tenés los requisitos, no te alcanza el puntaje, la categoría no te da, la titulación no sé qué, yo me estudio el reglamento y dije, yo tengo que entrar. Entonces hago un proyecto que nada tiene que ver con todo esto que estamos hablando porque era de documentos, de fuentes documentales sobre el guaraní, algo que, no sé, me interesaba a mí sola. Pasó ese proyecto. Cuando entendí la lógica, ahí empecé mi camino, que uno puede decir donde empiezan a juntarse las cosas, pero ahí como que fueron bien separadas. Era la profe en la clase, tratando de hacer proyectos de extensión que tenían que ver con escuelas en las que yo trabajaba y hacía investigación, y un proyecto de investigación que era bien alejado de lo que hacemos hoy. Yo a esta etapa la llamé pasar la prueba, como entender la lógica, digamos, administrativa fundamentalmente, ¿no? A partir de ahí, bueno, ya hubo todo un camino con las jóvenes que se sumaron a los proyectos de investigación, ya Flor va a contar y Julio también. Pero lo que me interesa contarles es esto. Yo hago como un camino, hoy me hicieron recordar, porque no me acordaba mucho, que trabajaba mucho en la cátedra haciendo proyectos, formulando proyectos y analizando los formularios de los proyectos con los estudiantes, en fin. Ahora después los chicos van a contar. Voy hacia lo que yo podría decir una cabeza, ¿no? De planificación por proyectos. Es como que yo pienso todo lo que hago en términos de proyectos y cómo planificar lo que sea, cuando digo lo que sea, la docencia también, por proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Lo que yo veo es un campo, un campo problemático, o sea, un campo en el sentido del campo, de donde intervenimos, que ahora se le llama territorio, digamos, pero bueno, para mí es el campo, y a la vez eso visto como un campo problemático, que para mí fue la cuestión y sigue siendo del guaraní en Corrientes, en donde se aunan una serie de condiciones que hace que los proyectos que formulemos, cuando andan, la mejor imagen que encontré para compartir con ustedes lo que yo siento son como imanes. Es como un imán, un potente imán. Entonces vos formulás. Se va armando un proyecto. El que trabaja en esto sabe que no es que alguien que se siente lo formula, se va armando, hablas con uno, hablas con otro, viene, podríamos hacer acá, allá. Y ese proceso, esas cosas que se arma, esa bola que se arma, es como un imán, en la que la gente se empieza a adherir. Es así como que no todo el mundo sabe muy bien por qué se suma, o por qué se sumaría, pero que le gusta estar ahí, quiere saber de qué va la cosa, quiere enterarse, ¿no? Entonces, yo creo que de fondo los proyectos que formulamos y las cosas que vamos formulando tienen el supuesto de la idea de qué podemos hacer juntos, qué podemos hacer colectivamente frente a una situación, un campo problemático, no es una situación, un campo de problemas. ¿Qué podemos pensar y cómo podemos pensar juntos esta situación? Cuando digo juntos, el juntos involucra estudiantes, involucra profesores, involucra criptos, involucra investigadores, becarios, maestros, profesores, porteros, pobladores, niños, estudiantes de secundario, de terciario, o sea, de todo. Cuando digo juntos de verdad en el sentido, bueno, podría hablar mucho de eso, de la conformación altamente heterogénea de los equipos de trabajo que nosotros conformamos. Hay algunas cuestiones que a mí me hicieron pensar ustedes, digo, esta situación.
cuando pienso en la docencia y tratando de ver qué rasgos, cómo interviene, porque es al revés, ¿no? Cómo interviene la planificación por proyectos, los proyectos de extensión, cómo intervienen sobre mí en lo que se le llama el hacer docente, que yo tengo que armar una planificación, ¿no es cierto?, para presentar en la Secretaría Académica. Yo cuando pienso en el cuatrimestre, que ya lo voy craneando del año anterior, pienso en un cronograma de actividades. Yo pienso en actividades, en un cronograma de actividades y productos. Actividades que van a devenir en cosas que vamos a hacer y eventualmente cada vez más en difundir eso que hacemos. O sea, para mí hay una secuencia de actividades y no nunca, y la verdad cada vez menos y cada vez estoy peor, no puedo concebir una secuencia de contenidos. No escucho, sé lo que es, muchas veces tuve que planificar, sé que hay una unidad que es 1 y otra que se llama 2, 3 y 4, escucho, muchas veces no llegamos a dar la unidad tal, se nos acabó el tiempo, lo escucho en la escuela, lo escucho en secundario, lo escucho en la facultad. Yo no puedo pensar de esa manera, o sea, no me sirve pensar de esa manera. Otro leitmotiv, si quieren, que tengo es, para mí, en los procesos de docencia, la clave es hacer, para sostenerse en el proceso. Es algo muy simple, pero yo no evalúo, o sea, vieron que hay que evaluar, poner una nota, acreditar, obvio. Desde mi punto de vista, no existe hacer bien o mal. Por ahí lo que digo va a ser un escándalo, me lo criticaron en los concursos, me quisieron echar de esta facultad por decir estas cosas en un concurso, pero es la verdad. No me importa si está bien o está mal, lo único que me importa es que se haga. Y lo que es garantía de sostenimiento en la docencia y en cualquier proyecto es estar, es sostenerse, es hacer. Pienso igual la docencia, pero la pienso de manera extrema, igual. Quienes terminan la cursada aprueban la materia. Quienes no pueden sostenerse, claro, mis números son buenos, no es que se me quedan 15 por el camino, se me queda 1, 2, muy difícilmente. Les estamos encima, en fin, todo eso son muchas cosas en las que podríamos entrar de cómo eso se logra, cómo eso se consigue, pero eso es así, esos son nuestros números históricos, desde que en el 2010 yo tengo la cartera. Y después tengo otra visión de las cosas, que creo que son distintas, me parece, que es que yo no veo, a ver, sí sé que son estudiantes, pero lo que yo veo delante mío es la oportunidad de un equipo de trabajo para 4 meses que me lo gano a cambio de aprobar una materia. Es muy mercantilista lo mío, una visión muy horrible, pero la verdad es esa. Entonces yo veo un equipo de trabajo con gente inexperta, con gente relativamente experta, con gente muy experta. Hoy somos 20 estudiantes, el peor año de la historia desde que entré. La cantidad de estudiantes, las conclusiones las sacan cada quien, 20 estudiantes, mujeres en el aula. Tengo 5 escritos sobre población de escritos histórico en nuestra cátedra, una profesora auxiliar y yo. Somos 27. Y algunos externos que van y vienen para tareas concretas. Entonces, ¿yo cómo pienso? Pienso, acá hay un equipo de trabajo de 27 personas. ¿Quién tiene 27 personas para un proyecto? Bueno, yo me aprovecho de eso. Sé que los tengo cautivos hasta junio. Elegir un poquito lo del examen, digamos. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Que desarrollen competencias necesarias para el proyecto que tenemos entre manos lo más rápido posible, porque necesito que antes de junio produzcamos lo que queremos producir. Siempre hay involucrada mucha otra gente por fuera de la cátedra, porque hacemos cosas, les podría contar 10 proyectos diferentes, no les voy a contar, pero hacemos proyectos que, bueno, son de extensión hoy, pero que articulamos con lo de investigación, porque me aprovecho, porque yo soy investigadora. Entonces yo me aprovecho de las circunstancias, pero sé que a los chicos, a los estudiantes les sirve el proyecto de extensión, los papeles les sirven, entonces yo les hago los papeles. El proyecto tal, la participación tal, sos extensionista, se van no con la materia aprobada, se van con un certificado para su currículum. Y después les sirve, todos saben que eso sirve.
Me voy a la extensión. En términos de extensión, ¿qué veo yo? Procesos de muy larga duración, procesos de larga duración. Yo les hablé del campo de problemas, del cual surgen las preguntas, demandas, algunos le llaman, en un proceso que no termina. ¿Tiene lógicas de pequeños proyectos? Sí. ¿Las podemos criticar? Sí, porque en un año no se hace nada. Yo hago lo que puedo. Entonces, para mí, yo veo procesos de larga duración con pasos, con pequeños proyectos, de una cosa, de otra, que se van ligando. Para mí, la clave de un proyecto de extensión, cuando termina el proyecto de extensión, si podemos decir que termina, pero acá hay un momento que uno dice, bueno, che, qué bueno que salió, mirá, fuimos a la radio, hicimos tal cosa, terminamos el libro, lo que fuera. La pregunta, bueno, Caro, ¿y qué? ¿Y por dónde seguimos? ¿Qué hacemos ahora? ¿No? Ese es el éxito de un proyecto. Y eso hace, para mí, desde mi experiencia, la larga duración de las que les estoy hablando, de los proyectos de extensión. Y cuando digo larga duración, ahora voy a compartir enseguida un videito con unas compañeras. Bueno, una de ellas trabajó desde el 2000, ininterrumpidamente. Entonces, cuando digo larga duración, es larga duración de verdad. Bueno, la investigación no les voy a hablar porque ya les dije, para mí la investigación que yo hago tiene un fuerte componente de intervención, no consigo prácticamente la investigación, sino esa acción de intervención en términos institucionales, un proceso que lleva a responder preguntas, pero sobre todo abrir preguntas, o sea, la investigación es algo interminable, ¿no? Bueno, voy a tratar de cerrar un poco y retomar la idea que pusieron en el título, que era lo de la sistematización. Y a mí bueno, no uso en general esa palabra, yo no sé, no uso esa palabra, hay mucha gente que es experta en estas cosas, de sistematizar, pero como yo soy investigadora y a mí me guía la investigación, lo que nosotros hacemos es registrar de todo modo, registrar por escrito, notas de campo, registrar fotografía, registrar audio, registrar audiovisual y registrar en el cuerpo, ¿no? Registrar en el cuerpo. Para registrar en el cuerpo también hay espacios o hay estrategias de advertir eso que pasa en el cuerpo, esas huellas que van quedando. Bueno, registros en múltiples sentidos. Usamos los informes finales de los proyectos, los usamos mucho. Vieron que hay que entregar informes finales, nadie quiere hacer el informe, al final el informe, ¿quién lo ve? Nadie. Pero nosotros aprovechamos esa excusa de que hay que hacer los informes finales para producir materiales que vuelven a los lugares donde nosotros trabajamos. De muchas maneras vuelven. Pero esos materiales son muy importantes en general para las escuelas, las comunidades, los profesores, los maestros, los supervisores, en fin. Le dedicamos tiempo a los informes porque sirve para eso y creo que se podría llamar sistematizar eso. Hay algo clave, simple, que hacemos mucho, que les encanta a los niños, les encanta a los maestros, les encanta a todos, a mí como investigadora me encanta, que es contar lo que hicimos. Contar lo que hicimos, narrar. Me acordé hoy, anotando esto el otro día, me acordé de María Teresa Sirven, porque María Teresa Sirven conceptualiza esta idea, y ella le llama que es hacer la historia natural de la investigación. Yo siempre usé esa idea porque me parece muy potente. Entonces ella dice que una de las estrategias analíticas que hay es hacer la historia natural de la investigación y que eso supone la reconstrucción del objeto en investigación. Yo lo hago para todo y a todos les encanta. Y todos pueden contar y ser parte, y ahora voy derecho al cierre, que sería para mí la idea de autoría, todos pueden apropiarse y ser parte de esa narración. Entonces, para mí hay algo de la memoria, hay algo del pensar y hay algo del evaluar nuestra situación, de repensar cuando yo cuento de nuevo todo lo que hice. Y me ubico en un lugar y les cuento, bueno, cuando nosotros vemos a niños convertirse en investigadores, ¿no? Eso es muy fuerte, pero se apropian muchas veces narrando estos recorridos de los cuales fueron parte. Entonces, de ahí yo derivo la autoría, porque estas sistematizaciones cada vez, no me sale decir sistematización porque yo no lo digo así, pero digamos, estos escritos cada vez los hago menos yo. Hace 10 años los escribía yo, ahora los escriben todo el mundo, los escritos, los profesores, los niños también.
Y los estudiantes también, que eso me interesa mucho acá, me parece. Los estudiantes escriben en primera persona sus ideas, lo que producen, el conocimiento que producen. Esto es muy importante, porque muchas veces los critican a los estudiantes porque escriben en primera persona y desde los enfoques en los que nosotros trabajamos es fundamental escribir en primera persona. Bueno, los extensionistas, hay muchas formas de ser autores, a veces es escrito, a veces no. Ahora vamos a contar una experiencia mínimamente de una producción de un libro sobre hierbas medicinales. Igual la autoría también era buscar esa hierba en el patio de mi casa y ponerla yo en el libro. Y eso también es autoría porque la gente se apropia, los niños se apropian y por supuesto sus nombres tienen que estar ahí de todas maneras, ¿no? Así que creo que este es como un pantallazo de cómo pienso, cómo hago las cosas. Voy a compartir, o vamos a compartir ahora, un videíto que es del año 2016. Ya me parece mucho tiempo. Es un proyecto que ahora Flor les va a contar de dónde surge un poquito, ella contará el recorrido, pero les anticipamos. Son niños con los que trabajamos en la zona rural de Corrientes, produciendo conocimiento sobre sus parajes, sobre las hierbas medicinales y los usos en su paraje rural. Ese era el tema de la investigación, en contextos bilingües, moreno y castellano, y mis estudiantes de Antropología Social y Cultural, que en ese cuatrimestre estaban produciendo conocimiento, o sea, conociendo los saberes, las memorias de sus barrios y de sus pueblos, tanto del interior de Chaco, del interior de Corrientes, o de Resistencia o Corrientes. Entonces lo que hicimos fue un encuentro académico con niños de primaria. Yo les quisiera estar mirando las caras a los del Zoom, pero no saben lo que eran los niños de primaria subiendo y bajando por el ascensor de la facultad. En la facultad no había costumbre de que hubiera niños de primaria dando vueltas. Por ahí chicos del secundario, ¿no? Bueno, entonces ese encuentro fue muy hermoso. Vamos a pasar un videito de 3 minutos. Ahí presento, o van a escuchar a 2 de mis compañeras, directoras de esas escuelas, que me gustaba traerlas y que las conozcan. Con Olga trabajo hace 20 años, ininterrumpidamente, y sigo. Acabamos de arrancar otro proyecto, es una de las que dice cómo seguimos. Y Mabel, trabajo con ella hace 12 años más o menos, y bueno, y después Flor va a contar cómo fue ese proyecto, ¿sí? Estamos desarrollando una jornada de intercambio académico e institucional entre escuelas primarias rurales de la zona de San Luis del Palmar y nuestra cátedra, escuelas con las que tenemos un proyecto de extensión ya desde el año pasado y este año lo hemos presentado como un en el medio. Y esta jornada vinieron, están ahí intercambiando los niños de la zona rural con quienes hacemos investigación en colaboración. Y hoy le habíamos pedido a los niños de la zona rural que traigan su trabajo de investigación. Ellos están trabajando sobre la producción de materiales didácticos bilingües en el área de ciencias naturales. Y lo que estamos haciendo es una investigación sobre las hierbas medicinales, de su contexto y sus usos. En realidad es un proyecto que atraviesa todas las actividades escolares. Lo hicimos durante todo el año porque es parte de nuestro PEI, digamos. Las actividades se fueron desarrollando en distintas etapas. Primero tuvimos que acordar las actividades a desarrollar, o sea que tuvimos una contratación con los docentes, con los tutores y con los alumnos. Desde ahí, bueno, se llevó el trabajo, cada escuela trabajó de manera independiente, digamos, hizo el trabajo en su escuela, se armaron grupos de trabajo que iban a salir a entrevistar a las diferentes familias del paraje. Entonces, ellos mismos fueron armando el mapa, localizando a cada familia. Los chicos más chiquitos que nos salieron a hacer las entrevistas y armaron con todas las muestras de hierbas que trajeron un herbario, vinieron las mamás a explicarnos cuál es el uso que le dan a las hierbas dentro del paraje. Los chicos analizan la información también, lo vuelcan en una planilla y bueno, estamos trabajando en eso por ahora.
La importancia de la universidad que haya llegado a nuestra escuela es que primero nos dan herramientas a nosotros los maestros como para tener otras estrategias, otras miradas de trabajo. Abre el panorama a los chicos, la visión de que bueno, algún día ellos pueden estar acá, de que esto no es imposible, que, no es que es alcanzable. Yo podría decir es el sentido de la universidad. La universidad no es este establecimiento, no es este salón de actos, aunque lo represente. La universidad es donde se produce conocimiento legítimo, colectivo, emancipador. Y entonces hay universidad donde ese conocimiento se produce. Hay universidad en Arroyo Pontón, cuando los niños salen a hacer su investigación. Ahí está la universidad, ahí hacemos la universidad. Entonces, la idea de salir es una trampa, ¿no? No salimos, estamos, y donde estamos producimos la universidad. Y también de que, bueno, ellos vieron de que también es posible que estando allá lejos, en un rincón de nuestra provincia, de nuestra Argentina, pueden llegar a la facultad, pueden llegar a estudiar. Eso también es algo muy importante, ¿no? Y me parece que la idea de que los niños nos visiten tiene, bueno, múltiples propósitos, pero lo central era este encuentro académico y el hecho de que vengan al establecimiento que es la facultad le da un valor simbólico muy fuerte, ¿no? Uno de los tutores contaba hoy de que decía, yo de aquí me voy a ponerme firme con los míos y los tres van a venir a la facultad. Pienso que esa visión que le da tanto a los tutores como a los chicos me parece, bueno, ya está realizadísimo para mí. Misión cumplida. Porque ellos no pueden percibir esto que yo creo, que es que ahí hacemos universidad, pero sí pueden darse cuenta que traen su conocimiento y que es legitimado, que es aceptado, que tiene sentido, que es valorado en este contexto que ellos, por lo que representa, lo viven así, ¿no? Ojalá que podamos construir esta idea de que la universidad la hacemos, la producimos donde se produce ese conocimiento, ¿no? Sea donde sea. Bueno, buenas tardes a los que están en el Zoom y acá presencialmente. Ya que estamos en un clima de sinceridad, voy a confesarme que yo no iba a poder estar presente en esta actividad para escucharla a Caro, ¿no? Que tenía su presentación. Y Caro me dijo que iba a tomar mi caso, así iba a tomar un ejemplo para contar algunas cosas. Y le dije, bueno, está bien, total, ya me va a estar. Y bueno, después cuando dije, sí, voy a poder estar, me dice, bueno, no, si estás vos, tenés que contar. Lógicamente no es en el sentido de un modelo, porque en realidad esta reconstrucción que podemos hacer hoy para nada estaba prevista. Creo que para mí seguro que no, y para Caro tampoco, me parece. Cuando yo allá en el 2012, yo soy egresada primero de Ciencia de la Educación, en el 2012 curso la cátedra de Antropología Social, y tengo mi primera experiencia de trabajo de campo en una fábrica recuperada en San Luis del Palmar, Corrientes, tratando de identificar en ese momento los procesos educativos. Algo muy difícil de entender para nosotros en ese momento, que había procesos educativos fuera de la escuela, y también para otras personas estaba complicado entender eso. Bueno, fuimos a hacer esa experiencia y yo quedé alucinada con eso de hacer. En ese momento tampoco podía diferenciar mucho la extensión, la investigación. Y al final del cuatrimestre, como dijo Caro, siempre se pensaba, después de todo un recorrido por muchos temas, y uno de los temas de educación intercultural bilingüe en todo el país, pero focalizando nuestra región, acá en Chaco, y también la experiencia de uso del guaraní en Corrientes, había una pregunta que terminaba su recorrido, que era ¿qué escuela para quiénes? O sea, hacer el ejercicio, porque discursivamente todos habíamos hecho un cambio, entonces decíamos, no, porque hay que pensar esta escuela para... Pero en el proyecto se terminaba viendo esas ideas, se terminaban plasmando, y ahí era lo difícil, bueno, que sea una escuela, que todos participen, pero en las actividades no se plasmaban eso. Entonces el ejercicio era pensar un proyecto que en ese momento teníamos varias opciones de formularios, de proyectos, con el objetivo de pensar, digamos, de adaptarnos a alguno y de ponernos en situación de formularlo, y también en esa posición de, bueno, ahora, ¿qué podemos hacer?
En ese momento yo con mis compañeras de grupo habíamos quedado tan impactadas y siendo correntinas, no conocíamos la situación sociolingüística en nuestra provincia, que dijimos, no, se necesitan materiales didácticos sobre los relatos más comunes, y bueno, ya empezamos porque no entendimos la consigna de que solo había que pensarlo en términos de viabilidad y pertinencia para los lugares, pero no que había que llevarlo a cabo. Bueno, no teníamos ni un peso, entonces buscamos presupuesto en las librerías ahí de Corrientes, y después la profesora dice, no, pero no hay que llevarlo a cabo, bueno. Pero esa experiencia de posicionarnos en pensar una propuesta hasta buscar presupuesto, que después son en los proyectos reales, tareas que tenemos que hacer, fue muy importante, y me acuerdo que le dijimos a Caro, no, lo que se necesita son materiales didácticos. Y me dijo, bueno, no siempre los mejores deseos de uno es lo que la gente necesita, desea, cree pertinente para su situación, su realidad. Y eso para mí fue como, ese proyecto tuvo un impacto que después cuando me sumo y decido hacer investigación, había un proyecto de extensión que se estaba iniciando, un proyecto, era este que lo vieron, que era de producir materiales didácticos con escuelas primarias rurales, materiales didácticos bilingües. No era un proyecto de investigación per se, digamos, sino que entraba más en el formulario de extensión. Pero en ese momento yo defino, primero estoy un año como extensionista, después me sale la oportunidad de la beca doctoral, y digo, bueno, ¿cuáles son mis preguntas de investigación en torno a este proceso colectivo que estamos llevando adelante? Y ahí empecé a definir como preguntas de investigación. Y yo era la encargada, dejé de ser extensionista, o era extensionista y becaria oficialmente en la escuela, de llevar el registro más sistemático de todo ese proceso y analizar cuestiones puntuales que nos interesaban, la relación de los saberes locales y los saberes escolares, cómo ingresan esos saberes a las escuelas, cómo aparece el guaraní ahí. Y entonces fue como mi tema de investigación, 5 años, y devino en una tesis de maestría, y ahora está deviniendo en una tesis doctoral. Yo pensaba hoy, porque yo el año pasado, esto voy a contar un poquito, este es el libro que después devino de esa producción, y que lo publicamos en 2020, tuvimos que hacer un colectivo editorial para poder tomar decisiones que creíamos importantes y que definían nuestro posicionamiento, muchas cosas, pero sobre todo respecto al bilingüismo en nuestra provincia. Y ahí sí estuve en situación real de esto, de tomar decisiones y estar en este proceso de gestión, digamos, y de una editorial que, bueno, ahí tuve mi primera experiencia, pero yo ya la veía como el antecedente siendo estudiante, que ya había hecho algunas cositas en esa línea. Yo estoy ahora desde el año pasado como profe auxiliar de antropología social, fui adscripta, fui extensionista, fui becaria, fui pasante, fui colaboradora, agoté y ahora puedo ser auxiliar. El año pasado presenté mi primer proyecto de extensión que coordiné, digamos, que Carmen me dijo, bueno, ahora que sos profe, vas vos, y siempre fue como una formación progresiva, primero acompañar, participar en alguna actividad, después participar en la formulación de los proyectos, después coordinar los grupos en las situaciones de las actividades, después acompañar a los adscriptos nuevos en esas competencias, tomar cada vez más responsabilidad hasta que llegaba el momento de escribir y Caro nos revisaba. Bueno, ahora ya no, ya puedo escribir, y fue el primero que coordiné yo y que sigue un poco el devenir porque estamos llevando estos como difusión a las escuelas primarias en Corrientes, y bueno, ahí se abre todo un mundo que seguimos trabajando sobre este material. Y todo ese proceso de acompañamiento que ahora que me toca por ahí a veces también acompañar a los adscriptos. Y hoy cuando decía Carlos lo de las memorias del proceso que hacemos son fundamentales porque también después se convierte en el material para la cátedra, para la docencia de los trabajos donde reconstruimos los procesos metodológicos de los proyectos que llevamos adelante. Después, como Caro dijo, cómo se formulan las preguntas, pasamos de las hierbas medicinales a Malvinas, porque la escuela y la gente tenía un interés en trabajar en esa cuestión. Inicialmente era pensar qué tiene que ver Malvinas con los saberes locales, después fuimos encontrando las uniones, los saberes, las memorias locales, regionales, y por supuesto las memorias de nuestra guerra. Ahí acompañamos un proceso similar también, elaborando otro material,
de nuevo ahí yo con mis preguntas de investigación, pero todo eso después se comparte en la cátedra, invitando a las compañeras que compartan sus experiencias. Creo que era eso nomás lo que me tocaba comentar. Así que, bueno, solo resaltar eso de la cuestión de cómo la participación progresiva y tener estas oportunidades de realmente tomar posición en decidir un proyecto, en que todo muy lindo, lo que me decís discursivamente, la igualdad, pero a ver cómo llevas adelante un proyecto que sea pertinente para los lugares donde trabajamos, digamos, y cómo las preguntas no siempre las hacemos desde la universidad. No, contar algo que ya casi es más periodístico que otra cosa, pero que tiene que ver con ese proyecto de extensión que contó Flor, y lo veo igual que acá, me acuerdo por el título del proyecto que pegó, porque se llamaba Aromas que curan, el proyecto, y todo el mundo sabía de ese proyecto en el consejo, la gente de extensión, pero ese es un nombre que pusieron unos niños de segundo grado de una escuela de Corrientes. Nos llamó un maestro que había visto el libro en la web, no sé qué, y que quería un libro para trabajar con sus alumnos, la cuestión que hacen un proyecto en la escuela, qué sé yo, y terminan en la feria de ciencias de la provincia, cosa que nosotros habitualmente no vamos a esas actividades, entonces nos invitan, y bueno, entonces vamos, y sacamos fotos, qué sé yo, y estaban esos, no sé, eran unos personajes dos bajitos, tres nenitos de 7 u 8 años que me contaban la investigación, y ellos le habían puesto ese título a su investigación, que era Aromas que curan, y que hacían oler todas las hierbas que habían llevado. Bueno, no sé, yo quedé súper impactada, le dije, Flor, hay que hacer algo con estos chicos, estos maestros, no puede ser que estos chicos le cuenten a las personas estas nomás, y ahí está esta cuestión de la apropiación y de la difusión, para nosotros es muy importante, le damos como mucha bola a eso. Entonces le digo al maestro, pero ellos les tienen que contar a más gente. Ah, bueno, lo que pasa es que nosotros estamos en la feria esta, ¿no? Como la feria de ciencias, que no me gusta, que van 2 nomás, y eran como 15 los investigadores. Entonces ahí entramos nosotras, Flor hicieron un proyecto de extensión, le pusimos el nombre que ellos habían puesto de la investigación, y bueno, hicimos una jornada con ellos, algunos del equipo, y Flor llevó a todos sus estudiantes del profesorado de primaria. Y al final eran, no sé, 60 personas ese día alrededor de este librito que hicieron unos chicos en el campo. Entonces, bueno, yo veo, con esto, ¿qué quiero decirles? Yo solo veo líneas de continuidad, ¿no? Que van hacia muchos lugares sobre los cuales no tenemos control necesariamente, pero cuando me avivo, yo soy como el Dibu para mí. Yo me tiro y atajo, y si atajo, si me avivo y llego, atajo. ¿Entienden a lo que voy? Porque no es que yo lo llevo, yo lo conduzco, no, veo la posibilidad y la agarro, ¿no? Un poco, esta experiencia, bueno, todas, pero esta en particular que le estamos contando tiene esto. No hablo más, le toca a Julio contar también. Bueno, Julio, Flores del 2012, tengo acá anotado. Julio en el 2021, es camada joven. Bueno, buenas tardes a todos, a los presentes acá y a los que están a través del Zoom. Bueno, mi nombre es Julio, como decía Caro. Me recibí de profe hace muy poquito y soy profesor en Ciencia de la Educación. Cursé Antropología en el 2021, donde estábamos saliendo de la pandemia, pero nosotros todavía lo hacíamos virtual, o sea, el cursado fue 100% virtual. Ese año hubo un proyecto de extensión, ¿sí? Que se llamaba Gestión y Evaluación de Proyectos y Organizaciones, Formación e Intercambio Interinstitucionales. Un poco sí fue un poco caótico la cursada porque fue hacerla totalmente virtual. En ese proyecto se trabajaron con 3 escuelas y una organización. A mí me tocó trabajar con la EFA Ñanderoga, una EFA de Corrientes, y mi trabajo de investigación, si se quiere, que fue el primer paso de extensión, fue totalmente virtual porque al estar yo en Chaco, en el interior de Chaco, la EFA en Corrientes, era imposible llegar. Sí hubieron compañeros que pudieron irse a Corrientes, a una de las instituciones con las que se trabajaba y pudieron hacer trabajo presencial. Bueno, de todo eso,
de toda esa experiencia que se dio, digamos, surge lo que yo al año siguiente me armo ese año el proyecto y me sumo como adscrito a la cátedra, sin saber mucho qué se hacía en realidad porque era todo muy limitado por la virtualidad, digamos. Pero bueno, estaba Tamara, que es otra profe del equipo, que bueno, ella como me motivó a estar ahí y me acompañó en todo ese proceso. Hoy la vicedecana decía una palabra que me pareció importante, esto de la motivación y cómo la extensión también es ese espacio de motivación o diferente a la docencia, digamos, que tienen los estudiantes. Bueno, yo creo que para mí la extensión fue eso, digamos, si me pongo a pensar la motivación de lo diferente. Y bueno, Caro sabe, porque siempre lo digo en la cátedra de antropología yo la caracterizo como el mundo al revés, porque un poco viene a romper con todas las estructuras de lo que estamos acostumbrados los profesores en ciencia de la educación, los alumnos, digamos, a entender cómo funciona una cátedra, digamos. Bueno, de ahí surge lo que es la inscripción. En la inscripción me tocó coordinar otro proyecto de investigación, ya estaba como adscrito, digamos, que se llama Saberes y Memorias del Barrio Pirayuí. Fue un proyecto de extensión de la Secretaría de Extensión acá de la facultad. Ese proyecto surgió en ese momento, en ese año, porque volvíamos de la virtualidad y bueno, Caro también nos decía esta idea de que no sé muy bien cómo vamos a hacer este año, cómo vamos a hacer la cursada. Y bueno, casualidad de que en el grupo de estudiantes, de alumnas, estaba la directora del Jardín de Infantes del barrio Pirayuí, del GIN 41, que es Lilia Fernández. Romero, perdón. Romero. Bueno, ella fue todo ahí bueno, vamos viendo cómo lo hacemos, el proyecto lo escribió Caro, también intervenimos un poco nosotros ahí ayudando. Eric también estuvo. Ese proyecto fue sí, fue rapidito, pero salió muy lindo. Bueno, la cuestión es que fuimos al barrio, fue todo un trabajo éramos 47 con todo el equipo en el barrio, donde fuimos durante 2 días a hacer entrevistas, observación, a charlar con la gente, compartir. No solamente nos quedamos en la institución, sino que recorrimos el barrio. La institución solamente fue la puerta, como dice Caro, al barrio, digamos, a la gente, a la comunidad. Y es impresionante cómo la gente tenía esa necesidad de ser escuchado, de contar dónde vive, de contar sus cosas, sus saberes, sus memorias. Bueno, de eso surgen 10 informes, si no me equivoco, 10 informes, y materiales didácticos que los llevamos a la escuela. Y cuento esto porque es algo muy importante, esos materiales didácticos eran juegos que le ayudaban a los niños a, por ejemplo, aprender a contar. Era loco porque los nenes decían, acá está mi casa, o sea, el juego de la boca, perdón. Acá está mi casa, acá está el puente blanco. O sea, los nenes se veían identificados en esos materiales didácticos como no estamos acostumbrados, digamos, siempre estamos acostumbrados a jugar juegos de otro lado, digamos, no totalmente contextualizados. Y bueno, eso es producto de ese trabajo de extensión que lo hicimos con el equipo, y bueno, ahí finaliza un poco lo que fue el 2022. En el 2023, Caro, en el 2022, antes de empezar el 2023, digamos, surge la idea de presentar una beca SIN, y Caro me dice, bueno, reunámonos, y me empieza a contar todos sus proyectos, y me dice, bueno, ¿dónde querés? ¿Qué querés? Y a mí la experiencia esa, porque además de yo ser coordinador en ese proyecto, yo también hice trabajo en terreno, o sea, fui un investigador más, digamos. También hice entrevistas, también hice observación, también trabajé con los nenes. Le digo, a mí me dejó loco la idea de trabajar con los nenes. Los profesores en ciencia de la educación mucho no trabajamos con nenes, digamos, o con nenas chiquitas. Entonces era esta idea de, bueno, tengo la posibilidad, voy por seguir el trabajo en el barrio Pirayuí. De ahí surge esta idea de presentarme a la beca con un proyecto que se llama Usos y Sentido del Guaraní en una zona del borde urbano de Corrientes Capital. Investigación en colabor con niños, niñas y docentes del GIM número 41 del barrio Pirayuí.
Bueno, me salió la beca, el año pasado inicié en septiembre esta beca, y yo ya tenía todo ese material, toda esa producción que se hizo ese año, pero digamos que a partir de eso yo me focalicé en el tema que era el guaraní. Lo importante de esto que yo resalto es la importancia de entender en esta linealidad, digamos, de que no trabajamos con el otro, digamos, no es que vamos nosotros especialistas a hacer la investigación, sino que yo ya era uno más del jardín, digamos. Cuando las señas me abrían la puerta, desde el primer día, era uno más, pero se debía también todo este trabajo de extensión, digamos, no es que un día llegué y dije, bueno, voy a hacer un proyecto de investigación y fue así de la nada, sino que había un trabajo previo que se lo debía a ese proyecto de extensión de la cátedra que me facilitó y me abrió las puertas para que yo hoy pueda estar haciendo esta beca, este proyecto de beca Lloros. Y bueno, ahí un poco finaliza mi experiencia dentro de la cátedra y toda esta experiencia de estar en la institución, de ver también un poco cómo seguía mi formación, termina hoy en que ayer me inscribí en una maestría de análisis institucional en la Universidad de Oncurso. Así que bueno. Bueno, nos gustaría mucho, no sé si se escriben por ahí, si acá quieren hacer algún comentario, lo que sea. Aquí estamos abiertos a escuchar. Tenemos un tiempo, ¿no? Sí, tenemos. Porque la idea fue que nos quede tiempo. A ver, vamos a ver, sí que vamos a... Perdón. Hola. Bueno, se abre un espacio de consultas, de preguntas, si acá los presentes quieren hacer, tanto a Carolina como a Florencia y Julio, como a los que están conectados desde el Zoom. Ahí, no sé si quieren salir, quieren que le demos la palabra o... Si quiere hacer un comentario está bueno también. Y dentro, me gustaría conocer algún otro detalle, además del uso de la primera persona, para la construcción de las memorias como parte del proceso de la institución. Y después, Rodríguez Rivera pide la palabra. Sí. ¿Cuál le quedó? Más o menos. Que diga la palabra. Sí, mientras pensamos lo que yo me Bueno, le damos la palabra a Federico. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, ahí pongo un poquito mi cara para que me conozcan. Yo soy de la Universidad Nacional de San Luis y, bueno, he escuchado con mucha atención la semejante experiencia que están contando. Considero que es muy valioso el acercamiento que logran desde la universidad a la comunidad, particularmente a los pequeños. Y bueno, y valoro mucho el esfuerzo, esta etapa que comentaron del acercamiento y del ingreso de los pequeños a la universidad, porque creo que es fantástico. Nosotros en la Universidad de San Luis hace algún tiempo venimos trabajando también en las visitas permanentes de los colegios secundarios y primarios a algunos sectores de la universidad, a algunos laboratorios de zoología, al invernadero, donde desarrollamos actividades docentes y de investigación, y estamos fallando, por lo que yo escucho de ustedes, nos está faltando a nosotros toda la parte justamente de sistematizar todos los resultados que vemos en los chicos. Nosotros les pedimos a los chicos que dibujen, que escriban algunas cosas, y todo ese material queda como una suerte de informe pedagógico y de material para nosotros, pero luego no lo transformamos o no lo sistematizamos como entiendo que lo han hecho ustedes, ¿sí? Más al margen de este comentario, quería preguntar cómo es en la parte administrativa, en la parte normativa, ¿qué formato tienen los proyectos de extensión en su universidad?
si están normados, ¿sí? Por un lado, si tienen tiempos de caducidad, periodos para desarrollarlos, o son a largo plazo. Eso me gustaría conocer. Hacer el estudio de los formularios de la extensión en mi facultad y en mi universidad. Porque desde el 2010 para acá me los estudié todos y fui viendo cómo fueron cambiando y con qué lógica fueron cambiando. En la facultad hay un formulario que es relativamente flexible, o sea que tiene sus pautas, que ahora las cambiaron hace muy poco, pero no de fondo, y realmente son más flexibles una vez que usamos ese formulario, ya después viste que vos tenés la base de uno y más o menos usás de base de otro, y los que tienen que escribir otros formularios después les es más fácil porque ya hay otras cosas escritas, entonces lo usás como de base. Entonces tiene su fundamentación, sus objetivos, siempre hay como de fondo una lógica que queda, que viene, no sé desde cuándo ni por qué, que es la capacitación. Siempre en el fondo de los formularios, o por lo menos acá, tienen esa lógica de que hay contenidos que hay que enseñar, digamos, están muy asociados a los formularios pedagógicos, yo qué sé, pero sin dificultad. Detesto el formulario de nuestra universidad de extensión y bueno, esto me va a valer un problema, pero es la verdad. Cada vez lo hacen más engorroso, invivible para la gente. O sea, yo tengo cancha y así todo lo sufro. Un formulario web invivible, infumable. O sea que el que quiere empezar no sabe lo que es el indicador, el no sé qué, el no sé cuánto. No sé qué decirte, te juro que protesto todo el tiempo y ahora una vez más y cada vez protesto a nivel más público, lo cual sería más grave. O no, porque capaz llega mi protesta, pero esto que digo acá lo vengo diciendo, lo dije en todos los ámbitos que pude, de todos los niveles. Y estoy convencida y juego una apuesta que el que arma ese formulario jamás armó un proyecto de extensión y menos lo llevó adelante. Entonces es un problema, pero con ese formulario, si yo lleno ese formulario, consigo la plata, o sea, lo tengo que llenar. Y el que más me enseñó fue un amigo, un compañero de una escuela secundaria que es trabajador social, tiene mucha cancha, Fabián Roja. Él fue el que me enseñó bastante en cómo completar ese formulario. Alguien que no es de la academia, digamos, que tiene cancha en pedir fondos. No sé, esto fue ya más una catarsis que otra cosa, no te respondí en absoluto. Carolina, está la pregunta que hubo primero y después también hay otra persona que quiere hacer un comentario, no sé con cuál vamos primero. La de las memorias, sí. Esa me es re difícil porque no sé bien, no sé de acá. Le damos la palabra a Jorgelina y después sí, en todo caso volvemos a releer. Sí, y por ahí la reescribimos o la repregunto. Bueno, Jorgelina, tenés la palabra y después Ernesto levantó la mano. Disculpa, Federico, por mi respuesta. Porque se mataba de sí. Rodrigo, no, Federico. Se ríe, pero Jorgelina. Buenas tardes, no sé si se escucha. Sí. Se escucha, perfecto, bueno. No pude levantar la mano, por eso lo puse en el chat. No sé si todos tenemos habilitada esa opción o es que es viejita mi versión de Zoom. Bueno, agradezco la palabra, muchísimo la experiencia, me parece, nada, hermosa, grandiosa, y en realidad me parece que deja mucha tela para cortar, ¿no? Fui como tomando nota de un montón de cosas y de resonancias que en los propios procesos de extensión en los que estoy involucrada me va dejando pistas para seguir pensando. Así que lo agradezco, me gustó muchísimo el videíto y ya ahí enseguida lo socialicé con un equipo como para ir pensando. Bueno, nosotros también tenemos una experiencia de trabajo en una escuela rural, en una escuela primaria rural, y me pareció también muy lindo. Una cosa que recupero así textual, que decías, Carolina, en el video,
es esta cuestión de que es una trampa hablar de salir, ¿no? No salimos, estamos, y donde estamos producimos universidad. Me pareció también ese dislocar un poco, ¿no? Algunas ideas o preconceptos que a veces están muy instalados y me parece como súper interesante, ¿no? Hay universidad allí donde producimos conjuntamente conocimientos socialmente valiosos. La pregunta, tengo muchas, pero voy a hacer una, tiene que ver, me gustaría si pueden comentar un poco cómo son las dinámicas en los equipos de trabajo, ¿no? Las dinámicas de trabajo me resulta sumamente potente, pero también complejo, ¿no? Ir amasando y amalgamando a tantas personas, ¿no? Y a personas que por ahí permanecen un buen tiempo y otras personas que están más transitoriamente haciendo parte del equipo y después ya no, entonces, o de los equipos, no sé si es un gran equipo, varios equipos, un equipo por proyecto. Me parece interesante que si pueden sintéticamente compartir cómo desde esos equipos van trabajando, ¿no? Desde la formulación misma del proyecto, los procesos de ejecución, supongo habrá instancias, esto de recuperar las memorias, espacios de encuentro, de formación, de ir reflexionando sobre la propia práctica y el qué hacer. Bueno, me queda eso ahí como cosa que me interesaría, si pueden ahí ampliar un poquitito. Bueno, muchísimas gracias y a los y las organizadoras también. Muy, muy interesante el encuentro. Bueno, gracias, Cortelina, por lo que comentaste. También fui viendo que tenían el video, ahora vamos a pasar el link, que lo tenemos porque está en la página web de la UNE, y también un canal de YouTube que tenemos como colectivo, donde hay otros videitos de los chicos que, bueno, les pueden servir, qué sé yo. El tema de los equipos es como un mundo, ¿no? Pues yo hoy les dije, veo en mi aula un equipo, pero bueno, si eso es una cosa decirlo y otra cosa es construir eso, ¿no? Yo tengo una formación también que tengo que explicitar acá, que es de psicología social, ¿no? Yo me formé en la línea de psicología social y tengo, antes de eso, formación en todo lo que es la educación popular, llamémosla así, bien amplia, en donde siempre la cuestión de los equipos y la coordinación de equipos ha sido una herramienta central. Entonces tengo mucha competencia y soy bastante experta, digamos así, en la constitución de equipos y en la coordinación, el concepto tradicional de coordinación de grupos. Y eso me ha valido muchísimo, me sirvió muchísimo para el proceso de la constitución de equipos, ¿no? Otra cosa que me gustaría decir en esto, las dinámicas son muy heterogéneas, no hay una sola dinámica. Es un gran colectivo, nosotros le llamamos ahora, le pusimos nombre y todo, colectivo CIRI, colectivo.ciri, las dos veces con Y, y ahí está el canal de YouTube, qué sé yo. Creo que hay una conformación heterogénea en función de las tareas y en función de los proyectos de los equipos, son muy variables, no hay equipos estables ni permanentes, ni nadie tiene el título de coordinador de tal grupo, no, es totalmente móvil, flexible y heterogéneo y situacional. La situación que da el proyecto en particular y la situación que da las actividades propias, porque en un mismo proyecto puede haber distintas actividades y hay gente que hoy coordina un grupo, mañana sale a hacer una entrevista, en fin. Entonces es muy heterogéneo, muy dinámico y muy flexible. Damos mucha importancia a la constitución de los grupos, a los tiempos que requiere la constitución de los grupos. Voy a ser muy tradicional. La mutua representación interna diría Pillon Rivière, o sea, más viejo que no sé qué, pero que funciona. Es decir, ¿saben por qué se escandalizan mis alumnos? Porque conozco sus nombres. Pues conozco sus nombres, sé dónde viven, si una de mis alumnas está embarazada o si no, por el paro no pudo llegar porque vive en un barrio muy lejos. O sea,
Entonces, dedicamos tiempo a esa es la mutua representación interna, es decir, la representación que yo tengo de los otros, que conozco o no conozco, a eso le dedicamos tiempo. Nos centramos terriblemente en la tarea, o sea, somos gente de tarea, y nos hacemos la vida más compartida, más agradable, nos gusta hacer cosas juntos, ¿no? Es un poco eso. Yo creo que la idea del imán fue lo más claro que pude decir. Pero no sé si respondo en algo a lo que vos me preguntás, y sí tenemos problemas, muchísimos problemas. Mucho conflicto, siempre lo hemos tenido. ¿Qué es? A todo conflicto, ¿con qué se lo enfrenta? Claro, hay que hablar. Tenemos que hablar, si hay una pelea hay que hablar, si hay un problema hay que hablar, si hay alguien con cara de culo hay que hablar, todo hay que hablarlo. Hay que elaborarlo, hay que tramitarlo y hay que resolverlo. Y si eso no se hace, la gente simplemente se va. A veces está bien que se vaya, ojo. Yo tengo como una imagen que es como una especie de movimiento centrípeto y centrífugo, sería. Entonces, cuando siempre tiene que haber movimiento, o sea, la cosa tiene que andar. Siempre tiene que andar. Algunos chupan para adentro y algunos los disparan. Entonces, el problema es cuando no anda, porque los de adentro no sabes bien si se quedan porque se quedan, y los de afuera, que se tendrían que ir a las putas, siguen estando y no sirven. Entonces, el movimiento y la dinámica del hacer, y bueno, y eso se construye todo el día, o todo el tiempo. Una premisa que siempre decimos, acá está Ida, que la miro a Ida, que era otra especialista en grupos del equipo, con mucha trayectoria, dice, claro, cada grupo es nuevo. Cada grupo hay que empezarlo de cero, no es nomás que venís andando. Bueno, tenemos ese tipo de expertise, podemos decir, y olemos, ya olemos, suena feo. Tenemos mucho oficio, entonces enseguida se percibe, enseguida se capta quién va a quedar, quién va a volar, y apostamos mucho por la gente, creemos mucho por la gente. Apostamos mucho, yo le dedico todos, yo digo yo porque me hago cargo de lo mío, pero en general nos dedicamos mucho tiempo. Son procesos muy largos. La gente que está en nuestro equipo, en nuestro grupo, yo estoy hablando de 20 años, de 15 años, de 10 años. El más joven les dije hace 3 años que está. Eso es mucho tiempo de estar, de escucharse, de entenderse, de aceptarse miles de veces. O sea, vos me imagino todas las cosas que tendrás, pero como todos nosotros. La cuestión del conflicto y cómo lo gestionamos, por decirlo así, es central. Y el resultado más evidente es el sostenimiento en el tiempo y la cantidad de gente. Entonces, para mí, la evaluación que yo misma me hago a mí misma es cuánta gente hace cuánto tiempo están trabajando juntos. ¿En qué comunidades hace cuánto tiempo trabajás? Y ese es el resultado, eso te muestra, para mí. Ese es mi propio criterio de evaluación, ¿no? No sé si te respondo en algo, pero más que nada es conversar. Yo entiendo, Jorgelina, que no es que te quiero responder nada, sino te comparto. Ahí te veo. No sé si que Si les parece, voy a leer 3 mensajes y después damos la palabra a Ernesto, sigue Patricia y después Miriam. Bueno, María de los Ángeles dice, ya completé el formulario, igual enviamos los datos por acá, si está completado no hay problema. Después, Tati Arce, hermoso el trabajo realizado, felicitaciones. Gracias. Deja sus datos y su correo. Después, Verónica dice, de Universidad del Litoral, gracias por compartir su experiencia. ¿Podrían pasar la info del libro que por lo que entendí registra algo de este proceso? Bien, damos la palabra a Ernesto. Hola, buenas tardes. Bueno, yo levanté la mano antes de saber, Carolina, que sos psicóloga social. Estudiaste psicología social y con euforia iba a decir, o festejando, esto de que se digan cosas políticamente incorrectas, como por ejemplo, esto de el formulario lo detesto, pero resulta que hay que decirlo,
era un comentario que iba a hacer, y ya te digo, tenía que ver con eso. Mi formación también en psicología social, que tiene que ver con esto que decías, lo centrípeto y lo centrífugo, tiene que ver con la espiral dialéctica de Pichón Rivière, así que sabía de qué estabas hablando. Así que muchas gracias por traer de esta manera las cosas, digo. Es la forma que tenemos que hacerlo. Como diría el poeta Machado, se hace camino al andar y nos encontramos con dificultades y hay que enfrentarlas. Hay que golpear puertas, tenemos que pelearnos con nuestros compañeros, tenemos que debatir, en fin, cosas que en lo realmente académico o academicístico, por ponerle un neologismo, pareciera como que no, pero resulta que hay que hacerlo de esta manera, máxime en el país que vivimos, que tanto queremos también y que, bueno, tenemos que hacerlo de esa manera. Era solo ese comentario. Muchas gracias, Carolina, y a los compañeros de allá de Corrientes. Mil gracias. Nuestro compa, los niños. Damos la palabra a Patricia. Bueno, compas, aprovecho de saludarla públicamente también a Jorgelina, que tomó la palabra recién, que es evaluadora de nuestras convocatorias acá en Villa María, ella de la Universidad de Río Cuarto, y en función de lo rimbombante del tema formularios, digamos, que creo que nos interpela a todos por igual. Claro, digo, el tema de moda en este conversatorio, formularios, digamos, solamente, como decís vos, Caro, digamos, perdón, me retrocé un poquito, hermosa la experiencia, gracias por compartirla, ¿no? Pero también como vos decís, nada, hay que estudiar los formularios, hay que decir estas cosas y demás, y nosotros en Villa María también y vamos compartiendo experiencias, nadie tiene una solución. Entonces era para agregar que nosotros desde Villa María también, digamos, cuando empezamos nuestro proceso de incorporar evaluadores externos, empezamos a notar, gracias al gran trabajo de los evaluadores, ¿no? Empezamos a notar falencias en nuestros proyectos, formularios que a lo mejor se podían mejorar, y durante el año 2022 lo que hicimos fue incorporar, previo al lanzamiento de la convocatoria, un mini taller de 2 horas, donde nuestra vicerrectora casualmente tiene a cargo la materia en nuestra universidad, que es de proyectos, está a cargo de ese espacio curricular. Entonces, armar pero muy, decirle capacitación sería un montón, porque fue un encuentro donde pudimos poner en acuerdo a qué apunta cada espacio del formulario, y desde ahí poder armar mejores proyectos. La vuelvo a poner en nombre a Jorgelina, que fue evaluadora en una convocatoria previa a esta implementación y en una posterior, digamos, y el año pasado, finalizando ese trabajo de evaluación, nos comentaban que notaban que había una agilidad, digamos, no vamos a decir un perfeccionamiento porque tampoco se trata de eso, digamos, pero sí como una mayor agilidad en la redacción de esos formularios. La verdad que a veces parecen, o por lo menos como decís vos, Caro, ¿no? Por lo menos a mí me parecía que era como innecesario reforzar la escritura de proyectos o acompañar ese proceso de elaborar formularios, y ciertamente no significó mucho, digamos, ¿no? Como también hoy por hoy desde nuestra universidad estamos pensando justamente en acompañar a nuestros equipos con algunas instancias de formación y de capacitación que tengan que ver con la etapa de sistematización. Digo, o sea, porque vamos encontrando estas cosas. Y algo más que quería agregar, digamos, que bueno, que sí, que obviamente somos perseguidores de formularios y estudiadores de formularios y en nuestras universidades, en nuestras facultades. Bueno, nosotros no tenemos facultades, tenemos institutos académicos, pedagógicos, pero digo, en la organización académica que cada universidad tenga, cuando existían en nuestra vieja Secretaría de Políticas Universitarias, actual subsecretaría, digamos, donde estimamos no habrá más convocatorias, pero hasta el año 2022 las hubo, porque para la extensión, que parecería que siempre vamos llegando como tardíamente, ¿no? Como que siempre fue más importante la investigación. Y esto sin entrar en un modo catarsis ni nada, pero digo, fue eso de empezaron a aparecer estos formularios y de alguna manera, yo soy trabajadora no docente del Instituto de Extensión desde hace 18 años, ¿no? Entonces fui como acompañando todo este proceso de incremento del interés por la extensión. Y gran parte de eso, digamos, y no está mal marcarlo como hizo Carolina, tuvo que ver con la ampliación del financiamiento. ¿Sí? O sea, y en esa ampliación del financiamiento también es cierto que muchas de las cosas, de las propuestas que llegan a nuestras convocatorias,
a veces no están mal redactadas, pero sencillamente no tienen un carácter extensionista. Están muy bien presentadas para ser un proyecto de investigación. ¿Qué pasa? Como lo planteabas vos, si extensión propone más dinero, es normal que atraiga el interés. Ahora, también hay nuestros desafíos institucionales, nuestros desafíos personales, también por nuestros vicios de formación, digamos. Yo soy trabajadora no docente, pero al margen de eso, digamos, soy graduada de la casa, soy licenciada en sociología. Sí, todos tendemos naturalmente a pensarnos en procesos de investigación. Entonces, bueno, también ahí vienen nuestros desafíos institucionales y personales de fortalecer la función extensionista, y por otro lado, digamos, que por suerte, digamos, en estos debates y en estas redes que hemos construido, nos alimentamos y nos retroalimentamos en el sistema universitario con los colegas y las colegas, de poder pensar la integralidad de funciones, cómo podemos ya empezar. No tengo una respuesta, digo, me copio todo lo que dijiste, Caro, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero no tengo una respuesta para eso, pero me parece que el desafío hoy que tenemos, y justamente, ¿no? En un escenario donde la falta de financiamiento hoy va a ser para la investigación, para la extensión, y lo está haciendo incluso para la docencia, o sea, con nuestras casas de altos estudios en riesgo, la extensión entendemos que probablemente no vaya a ser un interés prioritario, pero ahí poder empezar a pensar en estas convocatorias de integralidad, que además, lo que más me motiva, por lo menos a mí en términos personales, es pensar en profesionales egresados de manera integral. En profesionales que ya salgan con ese paso por la comunidad, que no salgan solamente con ese paso por las aulas. Bueno, era nada más que eso, era agregar a lo que ya dijeron y agradecer que compartan esta experiencia y que nos quejemos todos juntos de los formularios odiosos. Catarsis colectiva. Bueno, antes de darle la palabra a Miriam, voy a leer un comentario de María de los Ángeles Mena que dice: muchas gracias, realmente la experiencia es contundente y realmente muy importante para cómo entendemos las diversas dimensiones de la docencia, que son enseñanza, extensión e investigación. Soy docente de problemática antropológica de divulgación, de la educación de un profesorado de la FAIS de Ecuador. Gracias nuevamente. Damos la palabra a Miriam. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarnos a compartir este conversatorio. Yo soy también trabajadora no docente de la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. En nuestra facultad es muy amplia, tiene 17 carreras habilitadas, por lo tanto tenemos normalmente, salvo en pandemias, tenemos 94 proyectos de extensión en vigencia. De esos 94 proyectos, hay 44 que son programas permanentes, o sea que se hacen año tras año, y dentro de esos programas de extensión, que son como paraguas, se realizan diferentes actividades. Entonces, mi pregunta es, nuestro mayor problema, mi mayor problema como directora administrativa, es sistematizar todos estos proyectos para tener un cruce de datos entre los directores, el equipo, de extensionistas, qué proyectos están vigentes, cuáles no. Por ahora tengo solamente con índices y formularios, pero se necesitaría un sistema. Averigué en la comunidad CIE, que había algún programa, algún sistema como para cargar las actividades de extensión, y me han dicho que no, que había que adaptar lo que teníamos, pero que no hay un CIE específicamente para las actividades de extensión. En la universidad, ahora con el tema de la curricularización de la extensión, eso se hace vital, tener un sistema para cargar todos los proyectos. Entonces, la universidad tiene un programa que es de investigación que se llama FASTI. Entonces, lo están adaptando para cargar nuestros proyectos. Empezaron con nuestros PAES, que son los programas de fortalecimiento de la extensión universitaria. Pero cada unidad académica tiene sus propios proyectos que no son PROFAES, son los proyectos de la facultad. Entonces,
En nuestra facultad estamos en esa disyuntiva, digamos, de cómo cargar en el chassis que se carga la investigación, que tiene otro tipo de formulario que no tiene el formulario de los proyectos de extensión. Nosotros en extensión tenemos un formulario que se aprobó, que emerge del reglamento de las actividades de extensión que se aprobó en el año 2003. Entonces, están los objetivos, los financiamientos, el financiamiento, todo. Pero tiene que venir avalado ese proyecto cuando ingresa para ser tratado en la comisión de extensión, tiene que venir avalado por el departamento de la carrera en donde es el docente, el director del proyecto. Y sin embargo, esa parte no está en el SAFI. En el SAFI hay evaluadores, no es el. Entonces, quería saber cómo registran ustedes este proyecto de extensión. Si tienen un sistema específico o adaptaron algún SIU para poder registrar este proyecto de extensión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En realidad es un problema genérico de todo el sistema universitario. De hecho, justamente en la escuela de invierno, uno de los debates acá con la compañera, son testigos, fue que inclusive, ¿cómo se llama el formulario? Donde el CBAR, el CBAR fue cuestionado justamente por todos nuestros sectores, vamos a decir, extensionistas, entre comillas, porque es muy difícil registrar las experiencias de extensión. ¿Por qué? Porque no se acomodan a los formularios esquematizados, porque en realidad todo el CBAR o el CIGEVA en Buenos Aires está pensado desde la investigación. Está pautado desde ese lugar y está matricialmente hecho desde ese lugar. Cuando uno propone otro tipo de actividades, más que poner, esto no quiere decir que el CBAR no tenga espacio para poner las experiencias de extensión. Ahora bien, ¿cómo registramos experiencias? Es un debate que nos los tenemos que dar todos. Miro para acá, pero miro para acá, no estoy acostumbrado a estar en televisión. Sí, te juro. Mira la cámara. Mirando la cámara, ¿cierto? Muy bien. En radio, sí. No, es un problema que tenemos todos. O sea, que en realidad nosotros como redes extensionistas, vamos así a ser genéricos y llamarnos, autodefinirnos así, es un debate que le tenemos que dar y es un reclamo que le tenemos que hacer al sistema universitario para ver y trazar nosotros mismos nuestras propias formas de cómo poder medir, qué palabra horrible, o registrar, o sistematizar, o acreditar, sería, esta actividad dentro de nuestras propias trayectorias y dentro inclusive de los concursos. Acá una de las cosas que por ahí se debate, esto cuenta un poquito lo que por ejemplo pasa en la Universidad Nacional del Nordeste. La Universidad Nacional del Nordeste, por suerte, y agradeciendo que está también en un proceso de, por ejemplo, insertar la curricularización de la extensión en todas las facultades y en todas las carreras de grado, ¿no? Ahí se plantea el primer problema, que es cómo se acredita. Claro. ¿Cómo se acredita esa extensión en el grado? Bueno, algunas facultades ya lo han iniciado, particularmente la de medicina, tiene una forma de acreditar, da crédito. Ahora bien, eso te plantea también un problema con la internacionalización del currículum, que también es no trabajada, porque hay que ver cuánto vale esos créditos a nivel internacional, cuánto vale esos créditos a nivel nacional. Y por otra parte, está este tema de la integralidad de las funciones, que es un tema a discutir y es un proceso que nos tenemos que ir dando, ¿no? Y bueno, creo que nosotros deberíamos, y el otro punto es, a donde iba es, que tiene que ver con los concursos. Por ejemplo, bueno, mucha gente termina centrándose o juntando papelitos, como decimos, para poder rendir un concurso que acredite mucha investigación, pero resulta ser que por ahí tiene más carga en la extensión,
o en la gestión misma, y es importante poder rescatar esas trayectorias y esas actividades que puedan, digamos, valer lo mismo, entre comillas, para poder rendir un concurso de igual a igual con cualquier otra persona que por ahí tenga más trayectoria en investigación. Pero me parece que es un reclamo y es una demanda que nosotros como abstencionistas tenemos que hacer en el sistema universitario. Digo el sistema universitario porque es a la facultad, a la universidad de pertenencia, al CIN, a todos. Esto no quiere decir que ya no se haya avanzado, porque el CIN de hecho ha avanzado mucho de estos aspectos, pero todavía no es suficiente. ¿Sí? Por ejemplo, en la ANFE, que es la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades, a la cual pertenecemos, la última sesión se creó oficialmente el Comité de Extensión. Por primera vez, y bueno, nos reunimos todos los secretarios de extensión de la Facultad de Humanidades, y fue la primera demanda que fue esta, justamente. Cómo acreditar estos trabajos de extensión en las trayectorias de las distintas docentes, estudiantes, todos. No sé, no contesto la pregunta, pero bueno. Sí, que sí, contestable. Yo quería, hay alguien que preguntó hoy algo de los registros y las memorias, que no terminamos de entender la pregunta, no sé si está y la puede repreguntar, que dice algo así de escribir en primera persona. Y además de eso. Y además de eso, sí. No sé quién era. Muy arriba. Allá, sí. Más arriba. Ahí. No sé, Ahí está. Me gustaría conocer, además del uso de la primera persona para la construcción de las memorias como parte del proceso de registro. Algún otro detalle. ¿Está Ana por ahí? ¿O salió? No está. Bueno, entonces no. No, porque no sé. No intentemos. Bueno. Iba a inventar para responder, pero ya. Tenemos un aporte. Estoy, pero no tengo que Siga. No, pero capaz que pero por ahí puedes reescribir un poquito. ¿En qué estás pensando? Porque por ahí está bien un detalle de algo que no sé bien a qué te referís. Porque yo hablé de la primera persona de los estudiantes, que muchas veces no les permiten en otros espacios curriculares escribir en primera persona porque no es académico, escribir en primera persona. Y yo digo, sí es académico, sí es científico, desde la etnografía nosotros escribimos en primera persona. Y ese escribir en primera persona en otros procesos es muy importante para que las personas que participan, extensionistas de todas las edades, de todas las profesiones, puedan hacerse cargo, puedan apropiarse de lo que piensan, de lo que creen, de lo que sienten. Y eso muchas veces la escritura en primera persona, que a veces es escribir, el registro puede ser un texto, pero a veces no, puede ser un dibujo en primera persona, no puede ser un dibujo diciendo cosas, no solo es escribir. Pero no sé si a las memorias te referías a eso que yo expliqué, que era reconstruir los recorridos, es decir, reconstruir lo que hicimos. Es la reconstrucción metodológica de cualquier proceso. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos la primera vez? ¿Qué nos preguntamos en ese momento? ¿Quiénes se juntaron ese día? A nosotros nos funciona muy bien, por ejemplo, trabajar con fotografías. A veces los chicos reconstruyen historias, la historia suya, digo, de este proyecto, con fotos. Las maestras lo hacen, los investigadores lo hacen, cuando siempre está la excusa de la presentación tal, de ir a contar la experiencia, entonces muchas veces la contás en fotos o frases. Yo tengo escrito un trabajo que es, que usé, o sea, me apropié, no, lo publiqué, no sé qué palabra usar, pero con mi nombre, en la narración que hicieron unos chicos con los que trabajé en investigación de todo un recorrido metodológico. Entonces, en vez de contarlo como yo lo hubiera contado distinto, lo conté como ellos lo contaron y usé la narrativa de ellos para pensar cómo ellos contaban y qué se estaban planteando en ese recorrido. Y lo hicieron con fotos, entonces yo usé las fotos que ellos eligieron para contar esa historia. Y el artículo se llama Itinerario de una investigación, o sea, es sencillo, tampoco es, ¿no?
Lo que quiero decir es que son cosas muy sencillas para hacer y que reportan mucho. Es muy lindo, nos gusta hacer eso. Reportan una satisfacción muy grande. A veces nada más, che, ¿qué hicimos? ¿Pero cómo fue? Y hoy me recordaba Ida, porque yo no me acordaba, que yo hacía muchas veces eso el primer día de clases en antropología. Iba contando, porque en tal año hicimos tal cosa, ya después me cansé, no lo hice más, hice otras cosas, pero no es que me cansé, no habría tenido sentido. Pero sí reconstruía todo lo que habíamos hecho. Y en ese camino entendés muchas cosas de lo que te pasan. Y aparte decís, güey, yo hice todo eso, ahora mismo, contándole a ustedes. ¿Viste? Decís, pero ¿cómo? ¿Cómo se me había ocurrido? No, nunca se me ocurrió en aquel momento. Hicimos este camino y cuando vos miras para atrás, entonces esto de las memorias tiene que ver con eso. Y estamos en un momento que es muy importante hacer memoria de lo que hicimos ayer, de hace un año. No es la memoria de los 40 años nada más, que todo el mundo que la hacemos acá en la facultad, digamos, en las universidades. Estoy con un público que esto no hay que decirlo, pero quiero decir que estos procesos son muy, muy importantes para nosotros, para la gente con la que trabajamos, y son muy sencillos reconstruir esos procesos. No sé si te respondo en algo. Me hizo pensar, en definitiva, ¿no? No sé si te respondo. Tenemos el aporte de Pedro Kiel que dice, en el caso nuestro, en la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tenemos una ficha de registro de proyectos de vinculación universidad-sociedad, donde además del aval que debe prestar el decano, el director del centro regional, se requiere el aval de la organización contraparte o participante, que claro. Es algo que también está acá en lo que son los programas de la universidad. Cecilia había levantado la mano, después la bajó, no sé si anda por ahí, y si no, no habría... Y Pedro, ahí levanta la mano. Cecilia Yucci, que fue nuestra anfitriona. Cecilia Yucci, que fue nuestra Qué lindo, qué lindo ver un montón de gente aquí con quienes compartimos la escuela el año pasado, 5 días súper intensos en la Universidad Nacional del Litoral, y que se sigan redoblando la apuesta en estas instancias. Me parece sumamente valioso y que sea una apuesta de más de una universidad, ¿no? Porque el tema amerita ser planteado de esta manera, me parece, ¿no? Simplemente una aclaración. Bueno, soy de la Universidad Nacional del Litoral, soy editora de una revista que se llama Revista Macé, y además, bueno, me toca coordinar una red muy interesante, que también aquí hay colegas de revistas de extensión de AUGM, de la Asociación de Universidades y Grupo Montevideo, y estas instancias, como se imaginarán, son claves. Las revistas trabajamos sobre el debate universitario, ¿no? El tema de la escritura, que aquí se ha tocado con creces y que para nosotros es central, y nosotros también redoblamos la apuesta en que no son solo artículos académicos o científicos, hay una escritura primaria, básica, que tiene que ver con el registro, a la cual desde mi revista y desde la red propiciamos. Nuestros cursos y los ciclos de formación abarcan las distintas narrativas, y sobre todo qué tipo de narrativas necesitamos para extensión. Cuestionamos todo el tiempo, y decir también que un poco la integralidad de funciones está impulsada desde la extensión universitaria, fuertemente impulsada, y eso no es una cuestión menor. No está desde las otras funciones planteada de la manera vigorosa y con la actitud política que la estamos planteando. Pero para poder plantear la integralidad también necesitamos formarnos, porque si solo decimos por ahí la palabra extensión sin decirle o sin dar qué características tiene o tendría, sin ser normativos con esto, ¿no? No quiero caer en la tentación de caerme para el otro lado de lo que criticamos, pero sí se hace la extensión más tradicional. Y una de las ventajas que tiene plantear la integralidad de funciones es que en realidad interpela todas las funciones universitarias.
Ya la extensión no es de la misma manera, la investigación no es de la misma manera, ni la docencia es de la misma manera. Entonces, que nos estemos cuestionando desde un formulario hasta cómo visibilizar esos procesos no es casual, porque estas instancias y estas definiciones que son absolutamente políticas y que inciden también en de qué manera pensamos el conocimiento, cómo se construye el conocimiento, con quiénes participan de ese conocimiento, qué se investiga, desde dónde se investiga, con quiénes, sobre quiénes, y desde dónde nos planteamos las investigaciones, es una definición absolutamente política. ¿Desde qué formatos? Si no nos vamos para el otro lado también, cuando muchas veces queremos institucionalizar, estamos rigidizando lo que muchas veces criticamos. Pero es un debate apasionante y que, bueno, decir, bueno, hasta dónde, cómo, con quiénes, entre quiénes, que me parece que esta es la enorme apuesta que está también haciendo este ciclo de conversatorios, al cual celebramos con creces y que se puedan seguir reproduciendo en otras instancias. Nos parece absolutamente valioso y festejamos. Digo, nos llevamos muchas veces muchas más preguntas que respuestas, y sobre todo desde el lado que nos toca a nosotros, a nosotras las que estamos en el lado de las revistas, es decir, desde dónde escribirnos, desde dónde narrarnos, con qué tipo de estructura estamos narrando, porque a quiénes visibilizamos o cómo nos visibilizamos dentro de la escritura, que no es un debate menor. ¿Sí? Es absolutamente importante que nos hagamos todas estas preguntas de fondo. Así que nada más era ese comentario y animar que más allá de las preguntas que tengamos, como muy bien también decía Caro en algún momento de su exposición, hay veces que hay que hacer porque en el hacer nos vamos dando cuenta que qué sí o qué no. No hay que paralizarse frente a las dudas o a la angustia, sino que ir de a poco, muy de a poco, ir jalonando para poder pensarnos como universidad. Muchas veces hablamos de extensión y hablamos de modelos de extensión. No, estamos hablando de modelos de universidad, no de modelos de extensión. La manera en que pensemos la extensión universitaria también hace la identidad de nuestras instituciones. Nada más, así que muchas felicitaciones a los y las expositoras y a las organizadoras y organizadores. Celebro muchísimo este espacio. Nada más. Gracias. Algo cierre, Silvia. Antes de darle la palabra a Mariano, vamos a comentar que vamos a estar compartiendo en mensajería unos enlaces que cuentan un poco las experiencias que se vinieron relatando esta tarde. Mariano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, no, muy interesante lo que han contado. Yo simplemente quería hacer una pregunta que es un poquito si pudieran profundizar en cómo fue la metodología de trabajo. Nosotros por ahí estamos laburando acá en algunos barrios, pero hacemos más apoyo escolar, bueno, algunas colectas por ahí que los barrios necesitan, pero trabajar desde este lugar que comentaron de memorias y saberes, me parece que está bueno para que también desde ahí surjan como ciertos, donde se cuenten las propias demandas, digamos, de los barrios, ¿no? Se reconstruye la historia y se cuenten las propias demandas de los barrios. Entonces quería que comentaran un poquito eso, o que también pasaran alguna bibliografía, o bueno, o algo similar que puedan más o menos organizarnos un poquito ese trabajo. Mariano, yo no puedo como en 5 minutos, la verdad que no sé, no te podría contar todo. Creo que entiendo dónde vas. Tenemos cosas escritas, qué sé yo, que te podemos pasar, pero por ahí da para hacer una cosa así de un intercambio en algún momento, con cualquiera de los chicos de la cátedra que te cuenten las actividades, porque creo que lo que vos estás poniendo sobre la mesa es muy profundo, que es como aquellas estrategias clásicas de
bueno, del hacer con la gente que necesita el apoyo escolar, sí, necesita la copa de leche, sí, necesita el comedor, sí, qué sé yo. No estoy diciendo que eso no se puede hacer, pero entiendo que creo que querés como dar un paso, de decir, podríamos hacer otras cosas, seguir haciendo el apoyo escolar, yo qué sé, o pensar el apoyo escolar de otra manera, tal vez. Entonces me parece que es cuestión como de conversar. No sé si hay una respuesta única para salir de un esquema como más habitual, no sé cuál es la palabra que llamo, que es, bueno, hay una necesidad concreta, la atendemos, a producimos cosas juntos. Es como, son como lógicas diferentes, ¿no? Mariano, un poco el planteo. Entonces, las actividades después no son diferentes a las actividades. Yo te voy a decir, vos das clases, bueno, ¿cómo le darías clases a los pibes con el que haces apoyo escolar? Y vos decís, pero no puedo darle una clase, pero capaz que es toda otra lógica, y sí te puede dar una clase, o no sé. Es como salir de ese esquema y ir hacia otro que es muy diferente. Creo que da más para charlar, que podemos pasar algunas cosas y en esa página que mandamos o en el Instagram, lo que sea, tenemos bastantes materiales de cosas que hacemos. Hay un videíto que mandamos también, que no logramos pasarlo acá, que muestra, por ejemplo, la secuencia de actividades que hicimos con los niños, maestros y pobladores para hacer el libro de hierbas. Y en 5 minutos se cuentan todas las actividades, la secuencia de actividades de la que yo hablo. Y con eso solo vos te das una idea de lo que podrías hacer, que es diferente a las propuestas que vos comentaste y que me parece que de las cuales quieren cambiar, ¿no? Bueno, damos espacio para alguna última pregunta, como para después ir cerrando este momento con Martín. Sí. Ah, sí, muy Re pasivo esto. Al final los pasivos fueron los presenciales. Bueno, gracias a todos los que se conectaron por estar, por participar, por preguntar. Gracias a los presentes por estar acá. Bueno, ya hice todos los agradecimientos pertinentes. El próximo encuentro. El 10 de mayo seguimos con el próximo conversatorio que va a ser, si no estoy equivocado, no sé si en San Luis o en Villa María. En Villa María con Patricia y la compañera Patricia. La modalidad va a ser la misma, solo que ahora ellas van a jugar de locales y nosotros vamos a estar mirando por televisión. Nada, agradecer un montón acá a Carolina y a todo el equipo. La verdad que nos sorprende, o no, depende, la convocatoria. Bueno, acabo de tirar el perfume. La convocatoria que hemos tenido. Nosotros acá particularmente hemos planteado un segundo momento, que es justamente un taller para comenzar a pensarnos, de poner en práctica esto de curricularizar la extensión de alguna manera, que va a ser una serie de talleres que va a ir a colación. Vamos a ver cómo, si lo podemos sostener o no, pero bueno, la idea es juntarnos entre nosotros para seguir discutiendo, para seguir reflexionando. Por supuesto, están invitados a todos los que quedan por acá cerca a venir. Yo soy un militante de la presencialidad, porque me parece que en la presencialidad los cuerpos hablan muchas veces más que las palabras, y nos decimos cosas, y la afectividad es importantísimo, porque sin afectividad, por ejemplo, este encuentro no hubiera salido. ¿Sí? Gracias a que nos encontramos en Santa Fe, nos conocimos, pudimos compartir un par de cervezas en esa ciudad de cerveza. Nada, nos tiramos, ¿sí? ¿Por qué no hacemos algo juntos? ¿Sí? ¿Por qué, si la tecnología está ahí, por qué no hacemos algo juntos y aprovechamos y seguimos estas discusiones que fueron riquísimas en ese momento y poder seguir elaborando y ampliando y contando lo que en cada casa pasa, en cada universidad, en cada facultad? Bueno, gracias a todos, no me quiero extender, gracias a Carolina, gracias a los presentes. Nos vemos entonces el 10 de mayo a las 15 horas, misma hora, mismo canal. Mismo canal.
No dejar que vayan saliendo, ¿no? Ahí sí que le finalizar, le salís a todos. Excelente. Saludos.